Hola chicos, hoy vamos a ver el tema de los cambios de agua. Preguntáis mucho, pero ¿cómo hacéis los cambios de agua? ¿Qué hago con el agua que saco del acuario? ¿Cómo preparo el agua para volverla a meter dentro del acuario? Vamos a por ello. Cambio de agua. ¿Por qué se hace un cambio de agua dentro del acuario? ¿Por qué? Porque son sistemas cerrados, los acuarios, y aunque tengamos una filtración para alargar las cosas en el tiempo y para detoxificar, sobre todo lo que sería el amoníaco y el nitrito, que ya hemos visto varias veces, hay sustancias que se acaban acumulando en el tiempo, como pueden ser los fosfatos, como pueden ser los nitratos, como pueden ser incluso metales pesados, etc. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Al hacer cambios regulares de agua dentro del acuario, lo que conseguimos es que esas sustancias no se acumulen en demasiada cantidad y consigamos tener un equilibrio en las cantidades de ellos en el acuario y podamos alargar en el tiempo el funcionamiento de nuestro pequeño ecosistema. Entonces dicen, ¿cuánto es lo ideal que se debe de hacer los cambios de agua? Nosotros, por norma general, lo que recomendamos en un acuario normal, es decir, con una población equilibrada, sin sobrealimentación, con todo más o menos a la regla de 1 centímetro de pez por litro de agua del acuario, nos vamos a mover en torno ahí. Entonces, ¿qué decimos ahí? Pues que en torno al 25%, un cuarto del volumen del acuario sea sustituido semanalmente con un agua con los mismos parámetros o los más aproximados, misma temperatura, mismo pH, mismo KH, mismo GH, todo lo más aproximadamente posible. ¿Por qué? Porque los cambios, ya me habéis oído decirlo muchas veces en los vídeos, los cambios no les gustan a los peces. Los peces son animales que viven en ecosistemas en general bastante amplios, con lo cual las fluctuaciones son mínimas. Entonces lo que tenemos que evitar dentro del acuario es que las fluctuaciones sean lo más pequeñas posibles. Hay excepciones a todo, pero no vamos a hablar de ellas. Entonces, si nosotros hacemos un acuario más o menos normal, sin que se nos dispare nada, cambios de un 25%, de un cuarto, un ejemplo, acuario de 100 litros, recomendamos cambiar unos 25 litros de agua semanales. ¿Con eso qué conseguimos? Pues que no se nos disparen los parámetros, que los nitratos los mantengamos a raya, que los fosfatos se nos mantengan a raya y que funcione mejor todo el tema de la filtración, el tema de la plantación, que todo funcione bastante mejor. Los peces estarán muchísimo más sanos, los peces estarán mucho más predispuestos a tener comportamientos de cría y funcionará todo muchísimo mejor. Entonces, esa es nuestra recomendación. Entonces, ¿cómo sacamos el agua del acuario? Pues a no ser que tengamos un acuario desnudo y que no tenga ninguna acumulación de nada por ningún sitio o que trabajemos con algún sistema de zoom o cosas más raras, lo normal es que nuestro acuario tenga algo de decoración. Entonces, para poder limpiar el sustrato y poder dejar todo lo que serían los detritus fuera del sistema, se utilizan sifones. Hay varios sistemas, ya hice un vídeo explicándolos y podéis ver más o menos los modelos que podéis encontrar, pero el funcionamiento es muy sencillo. Es una campana de aspiración que se introduce dentro del sustrato y al generarse una corriente de aspiración, la porquería es mucho más ligera que los sustratos que se utilizan en un acuario. La gravilla, la grava, las piedrecitas que hay en el fondo, aunque si no es que hacemos una corriente muy fuerte de aspiración, se van a quedar en el fondo, mientras que todo lo que serían los restos de caca, los restos de plantas podridas, de comida sin haberse ingerido, el lodo, los limos, todo lo que se quede en el fondo puede ser eliminado de ahí. Lo que deberíamos de hacer es intentar que todo el acuario intentar limpiarlo lo máximo posible semanalmente, con lo cual está mucho más libre de sustancias orgánicas y de materia en posible descomposición. Se ensuciará menos el agua, se contaminará todo muchísimo menos y nos ayudará muchísimo en el mantenimiento regular. Eso es el sistema de cómo sacarla. ¿Qué podemos hacer con ese agua que estamos sacando del acuario? Pues si tenemos previsto, porque le toca ya o empezamos a ver que empieza a perder algo de capacidad filtrante, que vemos que el filtro echa menos agua, pues podemos utilizar ese agua para hacer la limpieza del material filtrante. Si queremos limpiar todo lo que serían las esponjas, la cerámica o similar del filtro, nunca, ya me habéis dicho, estoy cansado de decirlo, pero nunca se tienen que limpiar con agua corriente, con agua del grifo directamente. ¿Por qué? Porque el agua corriente
tiene cloro o cloraminas que nos van a matar, nos van a eliminar las bacterias buenas y beneficiosas que tanto nos cuesta de cultivar y mantener dentro del filtro. Entonces, con el agua que hemos sacado del acuario no va a dañar en absoluto porque es la misma con la que están viviendo esas bacterias. Podemos dejar un cubo almacenada ese agua, sacar los materiales filtrantes, lavarlos más o menos correctamente, no hay que apurar y que estén igual de blancos que el primer día porque no es el objetivo, simplemente es que pueda circular bien el agua a través de ellos y no estén muy llenos de porquería. Los volvemos a dejar en su posición dentro del filtro, volvemos a montar y volvemos a funcionar. Eso es uno de los usos que le podemos dar. A los que tengáis plantas en vuestra casa o alrededores, podéis aprovechar ese agua porque está enriquecida, muy cargada de nitratos y fosfatos, lo cual es un buen aporte para el crecimiento y abonado de las plantas que podamos disponer. Aparte de eso, ya no se le puede dar muchísimo más uso, entonces la podríamos desechar por el váter, por el fregadero. Mucho cuidado. A la hora de hacer el sifonado nos podemos haber llevado algo de grava, nos podemos haber llevado algo de la decoración, algún trozo de planta o similar. Tener cuidado porque podemos embozar alguna de las cañerías o podemos embozar alguno de los sistemas. El mejor sitio donde tirar el agua y evitar estos emboces sería el váter, a no ser que tengamos un desagüe grande de exterior o que tengamos alguna tubería de diámetro grande. Pero en general los fregaderos de las cocinas y cosas similares no os recomiendo tirar todo el agua por ahí porque al final se pueden atascar. Luego, el agua que tenemos que preparar para utilizar dentro del acuario, ¿cómo la preparamos? Pues lo más sencillo sería tener algún tipo de barreño, algún acuario pequeño que no utilicemos o algún depósito chiquitín en el que vamos a buscar tener el agua lo más parecida posible a nuestro acuario y ponerle un calentador de agua a la misma temperatura que tengamos en el acuario. Nuestro acuario está a 25 grados, pues el agua que vamos a utilizar para los cambios debe de ponerse en marcha. Por ejemplo, el día de antes le ponemos el calentador a 25 grados y lo vamos a tener disponible a la misma temperatura. Entonces, cuando volvamos a llenar el acuario, el cambio no les afecta en absoluto a los habitantes. Otra cosa súper importante, como os decía, si estamos utilizando agua corriente, agua del grifo, va a tener cloro y cloraminas. Entonces, lo que deberíamos de hacer es utilizar un acondicionador, un anticloro, algún producto que nos elimine cloro y cloraminas, y los hay incluso que incluso embolsan el amoníaco, evitan picos de cambios en algunas de las sustancias nitrogenadas. Hay otros que tienen incluso protección de la mucosa de los peces para que todo sea más fluido. Es informaros bien en vuestra tienda, que os aconseje vuestra persona de confianza y que os diga cuál es el acondicionador que más os gusta para trabajar con ellos. Entonces, una vez acondicionada el agua, la podemos utilizar en el acuario. Gente que te dice, es que el cloro realmente, dejando 24 horas a ventilación, desaparece del agua. Sí, más o menos es una afirmación bastante correcta, incluso le podemos poner un aireador al agua del cambio y funcionaría perfectamente la eliminación del cloro. ¿Dónde viene el problema? El problema no es el cloro, el problema son las cloraminas. El uso de cloro o cloraminas es una decisión que toma la empresa que suministra agua a vuestro municipio. Entonces, como yo no sé cuándo van a utilizar cloro o van a utilizar cloraminas, porque las cloraminas, según tengo entendido, las utilizan más pues cuando ellos detectan que tienen más carga orgánica, cuando ven que hay una subida de bacterias en el agua, cuando ven que hay cualquier indicador que ellos consideren que tienen que cambiar cloro por cloramina, van a hacer ese cambio. Entonces podemos estar meses o incluso años funcionando perfectamente con agua del grifo, haciendo la evaporación de la liberación del cloro del agua, y un buen día haces el cambio de agua y dices, uy, se me han muerto un montón de peces, ¿por qué ha pasado aquí? No encontramos motivos, no encontramos tal. Y puede ser algo tan simple como que en esa recogida de agua que hemos hecho, tu empresa de aguas ha decidido que iba a utilizar cloraminas. Las cloraminas no se eliminan ni en 24, ni en 48, ni en 72 horas aireando el agua, tienen un mantenimiento muchísimo más largo. Y el efecto en las branquias y la hemoglobina de los peces es desastroso. Entonces, un buen acondicionador de agua es una inversión relativamente baja, no estamos hablando de un dinero o de un gasto que sea muy elevado, y nos da la completa tranquilidad de que nunca vamos a tener ese problema dentro del agua. Yo, a no ser que tengáis la certeza de cómo está trabajando vuestra empresa de aguas, os recomendaría siempre utilizar un acondicionador, ¿de acuerdo? Y envejecer un poquito el agua. Yo, agua que tenga 24 o 48 horas en almacenamiento, funciona mejor que agua recién sacada y con el acondicionador recién puesto.
¿vale? Hay un pozo, hay varias cosas que son un poquito complejas, ¿no? El agua que acabamos de abrir del grifo tiene una presión en los gases disueltos muy elevada porque viene por una cañería. Eso, si hacemos un cambio bastante grande, tampoco es muy beneficioso para los peces. Entonces, darle un tiempo de que el agua, lo que se dice envejecer un poquito el agua, darle 24 o 48 horas que el agua se repose, que los gases o cualquier cosa se ponga al sitio, que los parámetros se equilibren. Aguas muy blandas no tienen un pH estable cuando salen del grifo y a las 24 horas se ha visto alterado. Entonces, si ese cambio lo pueden hacer antes de introducirse en el acuario, muchísimo mejor. Espero que queden más o menos claro el tema de los cambios de agua. Cualquier duda, ya sabéis, nos escribís por el chat de los vídeos, estaremos atentos. Ya sabéis que os hacemos muchísimo caso y estamos pendientes de vosotros porque estamos aquí por vosotros. Así que nada, espero que os haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.